La poca grasa corporal y menos músculo probablemente empeoraron el dolor. En respuesta, Shane, quien en una llamada desde la cárcel se jactó de llorar ante el juez, dijo: "Estoy muy arrepentido por cómo trataron a Gavin". Bienvenida o bienvenida de nuevo y gracias por estar aquí. Soy Cassie y este es Un Mundo Malvado. Si no lo has visto en Patreon, revísalo. Y si quieres tener acceso a más de 70 videos exclusivos con nuevos agregados cada mes, asegúrate de revisar eso ahora usando el enlace en la caja de descripción abajo. La historia que tengo para ti hoy es sobre un niño pequeño cuyo padrastro y su padre decidieron que él no era más que una carga que les recordaba demasiado a su madre biológica. Esta es la historia de Gavin Peterson. Gavin Hansen Peterson nació en Ogden, Utah, el 5 de enero, hijo de sus padres, Melanie y Shane Peterson. Era un niño feliz, inteligente, divertido, amable y curioso. Gavin disfrutaba la ciencia y aprender sobre el sistema solar. Su color favorito era el azul y le encantaba jugar Pokémon en su Nintendo Switch. Gavin también tenía ahora 2 hermanos y una hermana. Uno de sus hermanos nació de la relación de Shane posterior a Melanie, pues la pareja se separó cuando Gavin tenía 1 año. Luego, cuando el pequeño tenía 2 años en 2014, lo encontraron deambulando fuera de su casa sin supervisión. Cuando la policía entró a la casa, hallaron una pipa con marihuana en un estante y acusaron a Melanie por esto. Meses después, Melanie se declaró culpable de exponer a un niño a drogas o parafernalia y fue sentenciada a libertad condicional. La madre de Gavin tomó muy en serio su libertad condicional. Ella terminó su servicio comunitario y los programas de salud mental y abuso de sustancias en 2015. Tenía un trabajo estable y había hecho todo lo que los tribunales le habían pedido. Pero aún así, la madre nunca volvería a recuperar la custodia legal de sus 3 hijos. Después de que los separaron de su madre, Gavin y sus 2 hermanos mayores fueron enviados a vivir con su padre, Shane Peterson, y su nueva esposa, que se llamaba Nicole Scott. Nicole no soportaba a la ex de Shane, Melanie, y lo dejaba muy claro. El disgusto de Nicole por la ex de Shane también influía en cómo se sentía hacia los niños, ya que eran un recordatorio constante de su vida anterior, la vida que él se atrevió a tener antes de ella. Ahora, aunque Melanie nunca recuperó la custodia de sus hijos, todavía tenía visitas con ellos. Cada vez que le tocaba tener a los niños, Gavin corría hacia ella muy emocionado. Pero sus 2 hijos mayores, Melanie y Taylor, nunca parecían querer ver a su madre. Melanie afirmó que su padre y madrastra la manipularon para que odiara a su mamá y rompió todo contacto con ella. Durante los primeros 2 años con su padre, Gavin y sus hermanos parecían estar bien. Luego, a finales de 2018, cuando Melanie cumplió 13 años, dijo que empezó a parecerse más a su mamá. Esto hizo que Nicole empezara a resentir a la adolescente y comenzó a gritarle más seguido y a llamarla con nombres horribles. Pronto, las cosas se pusieron tan mal que Melanie tenía que pedirle permiso a su madrastra para hacer cosas como bañarse o usar el baño. Nicole llegó a rapar a Melanie como castigo por cepillarse el cabello sola. Melanie pasaba mucho tiempo afuera, ya que la obligaban a trabajar en el jardín de su papá y el de su bisabuela, al otro lado de la calle. Además, hacía casi todas las tareas del hogar. Y no pasó mucho tiempo antes de que su madrastra, Nicole, también comenzara a matarla de hambre. Cuando de vez en cuando le daban de comer, le daban pan con mostaza porque Nicole sabía que a Melanie le disgustaba la mostaza. Nicole incluso empezó a vigilar a Melanie con cámaras de videovigilancia que colocó por toda la casa. También encerraba a la adolescente en su cuarto durante el día. A veces incluso ataba a Melanie a la cama con cinchos de plástico. Me manipularon para que odiara a mi mamá. Melanie Peterson dice que vivía en un mundo de aislamiento bajo el techo de su padre, Shane Peterson, y su madrastra, Nicole Scott. Ella me insultaba todos los días. El abuso emocional y físico inició a finales de 2018 cuando tenía 13 años.
Melanie relata detalles perturbadores, como cuando Nicole le rapó la cabeza como castigo por cepillarse el cabello. En ese momento yo estaba principalmente enfocada en sobrevivir. Pero solo fue el comienzo. Me mataban de hambre hasta que estaba realmente muy delgada. Melanie afirma que la alimentaban 1 o 2 veces al día con la misma comida que, según fiscales, su hermano Gavin comía antes de, presuntamente, morir de hambre. Lo que hizo Gavin, Federico Fruster. Melanie comenta que Nicole añadía mostaza porque a los niños no les gustaba. Llegué ahí. Alega que la encerraron en una habitación y Nicole vigilaba todos sus movimientos con la cámara. En un momento la ató a la cama con bridas. Me ataban los tobillos y ella decía que si me movía, me golpearía una y otra vez. Melanie afirma que Nicole la golpeaba con cinturón o cuchara de madera. Mientras todo esto sucedía, el padre de Melanie, Shane, fingía que no tenía idea, o a veces incluso observaba y participaba en los castigos. Al hermano mayor de Melanie, Tyler, también lo animaban a golpearla, aunque los dos hermanos antes eran muy cercanos. En ese momento, Gavin no era castigado tan fuerte como su hermana. En cambio, ella era castigada cada vez que su hermanito hacía algo mal. En marzo de 2019, una amiga preocupada en quien Melanie confiaba informó a una consejera escolar sobre el abuso que ocurría. Luego contactaron a Servicios de Protección Infantil y enviaron a una trabajadora social para entrevistar a Melanie. Al principio, la adolescente le dijo que estaba bien porque tenía miedo de que su padre y su madrastra tomaran represalias contra ella. Finalmente le contó toda la verdad a la trabajadora social. Pero aunque Melanie le dijo a la trabajadora social que, cito, tenía un miedo mortal de regresar a casa, de todas formas la enviaron de regreso. Increíble. En lugar de ponerla a ella y a sus hermanos en otro hogar, uno que fuera más seguro, en su lugar se creó un plan de seguridad. Me dijeron que no podían hacer nada. Les dije que yo estaba como mortalmente aterrada de regresar con ellos. Melanie afirma que se hizo un plan de seguridad y que Nicole no podía quedarse sola con ella. Recuerdo que le dijo a Aiden que quería matarme. Los servicios de protección infantil decidieron que Melanie debía ir a la casa de su bisabuela, que estaba al otro lado de la calle, hasta que Shane llegara del trabajo cada día. De alguna manera, esa fue su solución. Pero dime, ¿cómo tiene sentido eso, especialmente si Shane es cómplice de todo el abuso? Servicios Infantiles consideró este plan una solución y cerró el caso un mes después. Desde entonces, el maltrato de Nicole hacia Melanie solo empeoró, como era de esperarse. En abril de 2019, la adolescente, que decidió que ya había tenido suficiente, se escapó de casa. Pero Shane y Nicole la encontraron caminando cerca de una gasolinera poco después. Al subir al auto con su padre y madrastra, Nicole empezó a estrangular a Melanie. La adolescente dijo que sintió que iba a morir. Luego, un día de mayo, Melanie estaba afuera haciendo trabajo en el jardín cuando accidentalmente pasó la podadora sobre el rociador y lo rompió. Estaba aterrada de lo que podría pasar si Nicole supiera. En ese momento, su madrastra dormía la siesta y su papá estaba despierto en casa. Le dijo a Melanie que se subiera al coche y ella creyó que iban a la ferretería a comprar un reemplazo. Pero en vez de hacer eso, Shane llevó a Melanie a la casa de su mamá y la dejó ahí. Desde ese día, Melanie volvió a vivir con su mamá. Una vez, Melanie le contó a su mamá lo que había estado pasando en la casa de Shane. Melanie llamó al número de no emergencia de la oficina del sheriff del condado de Weber y el caso se remitió a servicios para niños. Cuando un detective habló después con Melanie, le dijo a la madre que a veces había una crianza demasiado estricta como la de Shane y a veces una crianza demasiado relajada como la de ella, y que no podía simplemente arrestar a alguien por dar un mal corte de cabello. Refiriéndose a la vez que Nicole le rapó la cabeza a Melanie, la trabajadora de Departamento de Servicios para Niños y Familias, también le dijo a la madre que no se podía hacer nada porque no había pruebas. Aunque fotografiaron un moretón del tamaño de una pelota de golf en la pierna de Melanie, que ella atribuyó a Nicole, esto ocurrió igual. Al ser confrontados por servicios infantiles, Shane y Nicole dijeron que Melanie era inestable y poco confiable, por lo que debía estar bajo vigilancia constante. También dijeron que la razón por la que Nicole le había rapado la cabeza a Melanie era porque su cabello olía a orina, y no querían que se burlaran de ella en la escuela. Así que no podías, simplemente lavarlo. Shane explicó que llevó a Melanie de vuelta a casa de su madre porque era muy desafiante y resentía sus reglas.
Shane dijo que de todas formas preferiría vivir con Melanie. Al parecer, esto bastó para los servicios de protección infantil, ya que no hicieron nada más. Después de que Melanie se enteró de cómo Shane y Nicole trataban a su hija, contrató a una abogada para intentar recuperar a Gavin. Su hijo mayor, Tyler, ya era mayor de edad. Melanie recuperó sus derechos de visita con Gavin en noviembre de 2019 y pasaba tiempo con él cada 2 fines de semana. Eso fue hasta finales de febrero de 2020, cuando Nicole se enteró de que Melanie le había tomado una foto a Gavin para documentar los signos de desnutrición que estaba notando. Luego, Melanie afirmó que Nicole y Shane la acusaron falsamente ante servicios de protección infantil. Dijeron que ella estaba tratando de romper su acuerdo de custodia y manipular a Gavin en su contra. Melanie enfrentó las acusaciones, pero aún esperaba el fallo de la División de Servicios para Niños y Familias de Utah. Por el retraso causado por la pandemia, los servicios de protección infantil determinaron que se requerían servicios en el hogar para ella y para la casa de Shane. Para este momento, con Melanie fuera de la casa, la atención y el maltrato de Nicole se enfocaron en Gavin. Ahora Gavin tenía que hacer todas las tareas dentro y fuera de la casa, como antes era responsabilidad de su hermana. Después de que terminaba todo su trabajo, Nicole le daba un pedazo de pan con mostaza y 1/3 de taza de agua. Pero no le daba comida todos los días, solo si sentía que se la había ganado. No hace falta decir que empezó a perder peso rápidamente y no pasó mucho tiempo antes de que se le vieran las costillas. En agosto de 2020, los servicios de protección infantil recibieron una denuncia sobre el trato que recibía Gavin en casa de su padre. Sin embargo, la información no cumplía con los criterios legales de Utah para iniciar una investigación. Sin embargo, la trabajadora del hogar de la familia recibió la información mientras estaba a cargo del caso. En mayo de 2021, la familia Peterson concluyó sus servicios en casa y un juez cerró el caso. En la escuela, las trabajadoras de la cafetería notaban que Gavin solo pedía agua en el almuerzo. Luego, se quedaba junto al bote de basura el resto del tiempo. Esperaba a que la cafetería quedara vacía y luego revisaba la basura por restos de comida. Gavin eventualmente le contó a una trabajadora de la cafetería llamada Jan que había tenido hambre durante días, pero no tenía dinero para comprar el almuerzo. Jan y otros empleados comenzaron a ayudarle a pagar sus comidas. Sin embargo, cuando Nicole se enteró de esto, fue a la escuela y comenzó a gritarles a los trabajadores, diciéndoles que más les valía no darle de comer a Gavin. Incluso después, seguían dándole comida a escondidas. Poco después de este incidente, Gavin volvió a la escuela con un diente astillado. En septiembre de 2022, alguien preocupado por el bienestar de Gavin llamó a los servicios de protección infantil. Pero, una vez más, una trabajadora de la línea directa decidió que no cumplía con los criterios para abrir una investigación. Luego, en marzo de 2023, el Departamento de Servicios para Niños y Familias recibió otro informe de que Gavin estaba siendo descuidado, y esta vez sí abrieron una investigación. 2 días después, la agencia fue alertada nuevamente sobre el maltrato a Gavin y esta información se añadió al caso actual. Unos días después, Gavin fue entrevistado por trabajadores de servicios infantiles y les dijo que no había ningún maltrato en el hogar. Pero luego, el 8 de mayo, Servicios Infantiles recibió otro informe diciendo que Gavin estaba siendo lastimado dentro de la casa de su padre. Luego, un investigador visitó la casa y entrevistó por separado a Gavin, su padre y su madrastra. El caso se cerró aproximadamente una semana después, sin hallazgos de negligencia o abuso. Para agosto, Gavin fue retirado de la escuela y se reportó que recibía educación en casa. Y por alguna razón, Utah no tiene ninguna política establecida para monitorear a los niños que son retirados de la escuela después de que hay denuncias de abuso y negligencia. Mientras que la familia Peterson tenía fotos de todos los demás niños en su casa, no había ninguna de Gavin. Uno de los compañeros de trabajo de Shane dijo que incluso tenía una foto de su hijo menor en su escritorio, pero no tenía idea de que Gavin siquiera existía. Los mensajes de texto entre Shane y Nicole hablan de cuánto odian a Gavin y de cómo les encanta torturarlo. Tampoco se refieren a él por su nombre, solo usan términos despectivos cuando hablan de él. A veces, sus conversaciones también incluían al hermano mayor de Gavin, Tyler, y los 3 adultos discutían si a Gavin se le permitía usar el baño o si se le permitía comer. También hablaban sobre golpear a Gavin, incluso usando un palo de piñata para hacerlo. En una conversación, Nicole dijo que cada día odiaba más y más a Gavin.
Lo dijo luego de que la enfermera escolar la llamara para avisar que la uña de Gavin estaba gravemente infectada. Después, Nicole le dijo a Shane que el niño solo lo hacía para llamar la atención. A diferencia de los cuartos de sus hermanos, que tenían alfombra, el cuarto de Gavin solo tenía madera contrachapada pintada. También había cinta adhesiva en el piso en forma de caja, y se suponía que eso era la cama de Gavin. No tenía cobijas ni ropa de cama. A Gavin lo golpeaban repetidamente y le negaban comida y agua, y se dice que incluso llegó a comer sus propios excrementos en un intento por sobrevivir. El 9 de julio de 2024, los oficiales acudieron a un reporte de que Gavin se había caído en la tina y no respondía. Cuando llegaron al lugar y vieron al pequeño, apenas se aferraba a la vida. Estaba frío y gravemente desnutrido en el suelo de su habitación. A su alrededor había numerosos montones de vómito negro. Los paramédicos detectaron un pulso débil y llevaron a Gavin al hospital. Sin embargo, fue declarado muerto al llegar, por lo que un médico llamó una falla orgánica total. La muerte de Gavin se determinó como complicaciones por sepsis, con factores contribuyentes como neumonía, deshidratación e infecciones no tratadas. Según Nicole, quien llamó al 911, su hijastro estuvo enfermo varios días antes de que lo encontrara inconsciente y cubierto de vómito en el baño. Tanto Nicole como Shane informaron que Gavin había estado enfermo durante varios días antes de su muerte y que había estado vomitando y sufriendo convulsiones, pero no lo habían llevado al médico. La otra cosa es que Nicole esperó cerca de media hora después de encontrar a Gavin inconsciente para llamar al 911. Habían pasado 21 minutos completos entre que le mandó un mensaje de texto a Shane, preguntándole qué debía hacer con Gavin y cuando llamó a los servicios de emergencia. Cuando luego esperó a que llegaran los socorristas, Nicole cambió la cerradura que estaba en la puerta de Gavin para que ahora pudiera abrirse desde adentro. Tyler, el hermano mayor de Gavin, le envió un mensaje a su papá Shane tras saber que su hermanito moría. Estaba muy nervioso y preguntó qué debía hacer después, pero no por preocupación por Gavin, sino por su propia supervivencia. Los investigadores encontrarían imágenes de vigilancia que mostraban a Tyler haciendo 3 viajes al cobertizo de almacenamiento en el patio trasero después de que se llamara al 911 durante 2 de estos viajes. Tyler llevaba objetos en los brazos, y la policía descubriría más tarde que eran las cámaras de video de la casa. En gran parte de las grabaciones que obtuvieron los detectives, Gavin no llevaba nada puesto excepto un pañal completamente empapado. También se podía ver que tenía llagas cubriéndole la espalda. Su sonrisa siempre me ha hecho sonreír. Dice Rachel Reynolds, la sonrisa de Gavin Peterson, de 12 años, era contagiosa. También menciona que, aunque notó cambios en Gavin en la escuela, él siguió sonriendo en quinto. ¿Grado en la foto? Detrás de ti. ¿Por qué? Había una gran diferencia en esa foto respecto a las otras. Claramente estaba más triste. Mientras Gavin iba a la primaria Canesville, Reynolds era asistente estudiantil. Ella pasaba tiempo a solas con él y dice que incluso lo vio intentar comer comida de la basura. Eso me ha perseguido desde la primera vez que lo vi y es algo que nunca podré olvidar. Reynolds recuerda cuando llevó a Gavin a la oficina y de inmediato llamaron a Departamento de Servicios para Niños y Familias. Ella dice que ese recuerdo la destroza, incluso hoy en día. En invierno, él se voltea desde su asiento, sonríe y dice, «Señorita Rachel, ¿esto es malo?» Y me mostró sus manos y estaban hinchadas. Sus dedos estaban hinchados porque obviamente había estado pellizcando la piel alrededor de sus uñas y se veían infectados. ¿Esto parecía autolesión? ¿Cómo te parecía a ti? Me pareció alguien con un tic nervioso. Solo se pellizcaba y jalaba la piel de cada dedo, como cuando tienes un pedacito en todos los dedos. Dice ella. No pasó nada con la llamada a DCFC ese día y siente lo mismo sobre otras llamadas y reportes a la agencia, dice Reynolds. La preocupación solo creció cuando Gavin fue retirado de la escuela por completo. ¿Está recibiendo comida de alguien? ¿Alguien le está dando de comer? Había compañeros de trabajo que conocían a niños en su vecindario y preguntaban, ¿lo has visto? ¿Alguien lo ha visto? ¿Alguien lo vio en todo el verano? Y desde el último día de clases, nadie en la escuela que yo sepa lo vio. ¿Algunos de ustedes intentaron hacer un seguimiento? Sí, y no hubo respuestas.
No, ojalá que los gritos de ayuda hubieran sido escuchados. Nicole, Tyler y Shane fueron arrestados y acusados en relación con la muerte de Gavin y fueron detenidos sin derecho a fianza. En abril de 2025, Nicole se declaró culpable de los cargos y fue sentenciada a cumplir una condena de 15 años a cadena perpetua por asesinato y 5 condenas de 1 a 15 años de prisión, 3 por agresión agravada y 2 por obstrucción de la justicia. También recibió una condena de 0 a 5 años por poner en peligro a un menor y 1 año de cárcel por posesión o uso de una sustancia controlada. La jueza ordenó que las sentencias se cumplieran de manera consecutiva, lo que significa que Nicole estará en prisión por al menos 20 años. Es mi turno de hablar. Creo que sí sucedió así. Ella estaba tratando de vivir. Mientras un juez describía la horrible inanición y tortura de Gavin Peterson, de 12 años su madrastra, Nicole Lee Scott, intentó negar los inquietantes hallazgos de la investigación. Gavin falleció en mi auto. Debí haber hecho más por él. El juez también describió las acciones de Nicole como similares a lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración. En la corte, Melanie, la hermana mayor de Gavin, leyó una declaración diciendo que su hermanito era muy importante para ella. Saber lo que le pasó me afectó mucho emocionalmente. Me despierto todos los días llena de enojo y tristeza porque Gavin no puede estar en casa con su verdadera familia. Ella dijo que Gavin era único y que merecía la vida que le arrebataron. Ella dijo que nunca perdonará a Nicole ni a su padre, Shane, y que llorará a Gavin con su familia por el resto de sus vidas. Melanie luego le pidió al juez que no le diera ni a su padre ni a Nicole la oportunidad de tener una vida normal. Shane Peterson también admitió su culpabilidad, y el 6 de mayo de 2025 fue sentenciado a 8 años hasta cadena perpetua, que era el castigo máximo posible. Antes de sentenciarlo, la jueza tuvo algunas palabras para el padre. Gavin probablemente estaba consciente de que había comida y de que el resto de la familia estaba comiendo. También probablemente olió la comida que ellos comían. Es probable que esto le causara una angustia y sufrimiento considerables. En etapas avanzadas de inanición es común superar la repulsión y consumir cosas no alimenticias para sobrevivir. El abuso psicológico que vivió Gavin, siendo aislado en la escuela, sin contacto externo, restringido a su cuarto, vigilado con cámaras, sin ropa, obligado a usar pañales y privado de amor y atención médica, habría afectado profundamente su psique. Según los informes de los contactos escolares, este era un niño esencialmente normal que fue llevado hasta un punto de quiebre psicológico. Él habría sido consciente de lo que estaba pasando y habría entendido que estaba mal, y que los adultos en su vida, en quienes debería haber podido confiar para todo, eran de hecho sus verdugos. No cabe duda de que Gavin experimentó dolor físico antes de su muerte final. Su cuerpo estaba lleno de evidencia de que fue golpeado más de una vez. La baja grasa corporal y menor músculo probablemente intensificaron el dolor. Y puedo decirte que esto es parte de la razón por la que el Estado ha mantenido su presentación breve para resumir las lesiones físicas identificadas en Gavin. Su estado de desnutrición y la historia posterior obtenida respaldan que él soportó tortura infantil durante los días y semanas, si no meses, que llevaron a su muerte. Él habría estado consciente de lo que estaba sucediendo, cómo se sentía y a quién debería haber podido acudir para recibir cuidado y apoyo. Habría tenido tanta hambre que habría estado dispuesto a arriesgarse a consecuencias físicas conocidas con tal de obtener cualquier tipo de alimento. Para mantenerse con vida y superar el asco innato de ingerir heces, habría sentido miedo, tristeza y dolor,
Además, sus hermanos habrían sufrido un trauma psicológico como resultado de estar en ese mismo entorno. Como jueza debemos sentenciar basándonos en los hechos, pero nadie se sienta aquí desprovisto de emoción o empatía, experiencia humana o simple sentido común. No tienes que ser madre, no tienes que ser una criminal, no tienes que ser ninguna de esas cosas para pensar, oh, tal vez esto debería estar mal. La razón por la que lo enfatizo y sí me pone emocional es porque pienso, primero que nada, tú eras el papá de Gavino. No creo que merezcas ese título ya, pero no hay nada que se pueda hacer para cambiarlo. Ciertamente no fuiste su padre y definitivamente no fuiste su protector. No creo ni por un minuto que no hayas sido parte fundamental de una gran parte del abuso que él sufrió. También me parece revelador que yo esté más emocional por esto que tú, y creo que hay una razón para ello. No creo que existan suficientes adjetivos y adverbios para describir adecuadamente lo horrible que es esta situación. En llamadas de la cárcel monitoreadas después de que Shane se declarara culpable, dijo que había logrado, cito, sacar una lágrima para el juez. Tyler, el hermano mayor de Gavin, también se declaró culpable, pero con una enfermedad mental le diagnosticaron autismo, depresión persistente, presencia de un trastorno de personalidad y ansiedad generalizada. Su sentencia aún no ha tenido lugar. Me rompió el corazón saber que murió de esa manera. No sé cómo alguien podría hacerle eso a otra persona. Con el apoyo de su hermano, Melanie Peterson habla por primera vez, destrozada por la muerte de su hijo menor, Gavin Peterson, de 12 años. La última vez que lo vi le tomé una foto porque se veía tan delgado. Nunca me hubiera imaginado que Shane permitiría que esto pasara, que lo dejara morir de hambre y lo dejara morir. En el primer aniversario de la muerte de Gavin, un pequeño grupo se reunió en silencio cerca de un árbol plantado en el parque del condado R. Kenneth Baldwin en West Haven para recordar la vida del joven. Las organizadoras del evento también están impulsando que se apruebe una nueva ley. Eso permitiría que las autoridades pudieran obtener una orden para realizar una revisión de bienestar a un niño si la escuela de ese niño reporta un posible abuso. Al preguntarle qué le diría a Gavino si estuviera hoy aquí, la ex asistente de su escuela, Raquel Reynolds, respondió que es muy fuerte, que importa, que es muy importante para todos y que dejó una huella en la vida de todos. Que lo conocieron, sus amigos lo extrañan, todos en la escuela lo extrañan y todos lo queremos. Gracias por escuchar la historia de Gavin hoy. No puedo creer que varias personas vieron a este joven comiendo de un bote de basura y poco a poco consumiéndose. Aún así, los servicios de protección infantil nunca pensaron que era necesario sacarlo de la casa de su padre y su madrastra, sin mencionar que su hermana mayor ya le había contado a varios adultos que también había sido abusada dentro de la casa. Es indignante y no tiene sentido. ¿Qué opinas de este caso? Si te gusta el True Crime y quieres escucharlo de mí, entonces no olvides darle al botón de suscribirte aquí abajo y activar las notificaciones también. Así sabrás cuando suba un nuevo video, al menos 2 veces por semana. Gracias por ver Un Mundo Malvado. Hasta la próxima, cuídense. Gracias a los patrocinadores de Un Mundo Malvado. Ahora hay aún más de Un Mundo Malvado en Patreon, así que échale un vistazo en patreon.com a Wicked World o usa la aplicación de Patreon. Tendrás acceso mensual a videos exclusivos y más. Cualquier apoyo realmente ayuda a asegurar que las víctimas nunca sean olvidadas y a resaltar las deficiencias de la sociedad asociadas con cada caso. ¿Tienes alguna sugerencia para una historia que te gustaría que cubriera? Si es así, mándame un correo electrónico a awickedworldtruecrime@gmail.com.